Listo, pues comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos al ambulatorio psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis. Espacio psicoanalítico a través de la maestría en estudios psicoanalíticos. Les da la más cordial bienvenida, agradece su presencia en la distancia, pero siempre muy cerca de nosotros, porque nos han acompañado en varios de estos conversatorios. Hoy tenemos uno muy interesante, tanto por la temática como por la maestra expositora, la doctora Lucía Perea, y el capítulo y el título Duelo y Melancolía. Este es el conversatorio número 10 del ciclo Lo social en el psicoanálisis. La doctora Lucía Perea es psicoanalista didacta por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en sus siglas es APM. Es maestra titular en espacio psicoanalítico y sus cartas de presentación, además de estas académicas, pues es su excelencia en el psicoanálisis, en la enseñanza, en la investigación y en la clínica. También agradezco al equipo que ha colaborado en estas presentaciones, que es Pepe, es el encargado del chat, para que ustedes envíen las preguntas, encargado también del registro y el creador del banner de invitación. Y Jessica también, que con su participación hace posible este conversatorio. Sin más, le voy a pedir a la doctora Lucía Perea si nos hace favor de hacer su exposición. Una vez que ella termine, abrimos la participación de la audiencia en foro para que en forma voluntaria y los que tengan el interés nos manifiesten sus preguntas, sus comentarios, sus aclaraciones. Lucía, por favor, te escuchamos. Estoy un poco ronca, espero me tengan paciencia. Duelo y melancolía. En 1914, Freud habla de una conexión entre la melancolía y la etapa oral de la libido. En el manuscrito G de la melancolía le da un enfoque psicológico. La palabra melancolía viene del griego melancholía. Melanos quiere decir negro y chole quiere decir bilis, o sea, bilis negra. El término designa un estado anormal caracterizado por irritabilidad acentuada y depresión mental. Julia Kristeva, en su libro, entre comillas, Sol Negro, depresión y melancolía, se cierran comillas, considera que los efluvios de la bilis negra han pasado a ser el mal dominante en nuestro fin de ciclo. Ahora bien, el tema de la depresión es viejo, ya aparece en la correspondencia con Flies. La entrada más significativa la encontramos en el manuscrito N, el mismo en el que Freud vislumbra el tema edípico. Freud habla de los impulsos hostiles hacia los padres, entre paréntesis, deseos de que mueran, se cierra el paréntesis. Estos impulsos son reprimidos cuando los padres se enferman o se mueren. Entonces, es una exteriorización del duelo hacerse reproches por su muerte, entre paréntesis, las llamadas melancolías, se cierra el paréntesis, a castigarse con la retribución, con los mismos estados que ellos han tenido. Viene una identificación, es un modo de pensar y no vuelve superflua la búsqueda del motivo. En esas ocasiones constituye una manifestación de duelo recriminarse por la muerte de ellos, la llamada melancolía, o castigarse histéricamente por medio de ideas de retaliación
con los mismos estados, entre paréntesis, de enfermedad que ellos padecieron. La identificación que se produce en esas circunstancias, como se ve, no va más allá de un modo de pensar que ellos tuvieron. Luego, en 1915, Freud pasa a considerar la alternancia entre lo normal y lo patológico. En el complemento metapsicológico a la teoría de los sueños, había comparado el sueño con la alucinación. Ahora, entre comillas, duelo y melancolía, se cierran las comillas, el duelo normal se aproxima a la depresión patológica. Freud hace referencia a un interesante pero olvidado artículo de Karl Landauer, donde el escritor relaciona la inmovilidad del durmiente con la rigidez catatónica. El interlocutor de este texto es Abraham. En 1911 había escrito un artículo pionero titulado Notas sobre la investigación y el tratamiento psicoanalítico de la psicosis maníaco-depresiva y estados afines. Este ensayo parte de la comparación entre la depresión melancólica y la neurosis depresiva, apoyándose en el historial del hombre de las ratas que acababa de ser publicado con las elaboraciones sobre el sadismo y el erotismo anal. Abraham se preguntaba, ¿qué daño le hace el melancólico al objeto con el cual se identifica? Este es el punto de partida del ensayo de Freud. El camino pasa por el proceso identificatorio concebido como acto canibalístico. El yo desea incorporar al objeto y, de acuerdo con la fase oral canibalística del desarrollo de la libido en que se encuentra, de que quiere hacer devorándolo. El infante autoerótico de 3 ensayos, criatura perversa de puro placer, ahora tiene dientes y se vuelve un bebé caníbal. El sadismo desenfrenado lleva al melancólico a la autodestrucción y a los hermanos de la horda a asesinar al padre. Este sadismo explica la tendencia al suicidio y hace de la melancolía, entre comillas, una enfermedad tan interesante y peligrosa, se cierran las comillas. Freud se pregunta, como cualquier yo con su inmensa carga narcisista de amor propio, ¿puede consentir su autodestrucción? ¿Acaso, como pregunta, ¿acaso el sujeto no mata a la muerte? La explicación reside en el proceso identificatorio, ese mecanismo descrito en el manuscrito N, que es reformulado. Entre comillas, el análisis de la melancolía enseña que el yo solo puede matarse cuando, debido al retorno de las catexias de objeto, pasa a tratarse a él mismo como un objeto. De esa manera es capaz de dirigir sobre sí la hostilidad ligada con el objeto. Freud estableció una comparación entre la melancolía y los estados normales de duelo. Esto reabrió el tema con el concepto de narcisismo y de un ideal del yo, 1914. Así habló de una instancia crítica, superyo, que vigila y observa con la evaluación del sentido de culpa. Aquí aparece la identificación asociada a la fase oral o canibálica. En Tótem y Tabú, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él. La identificación como etapa previa
a la elección de objeto, el yo distingue un objeto y quiere comérselo y devorarlo de acuerdo a la fase oral o canibálica del desarrollo libidinal. Después cambió y dice que la identificación procede a la investidura de objeto, aunque dice que se comporta como un retoño de la primera fase, la fase oral. En la melancolía, la investidura del objeto es reemplazada por una identificación. La melancolía se compara con un afecto normal, el duelo. El duelo es, por lo general, la reacción ante una pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga como sus veces, como la patria, la libertad, y a veces en muchas personas se observa, en lugar de duelo, melancolía. Por eso sospechamos una disposición enfermiza, a pesar de que el duelo trae consigo grandes desviaciones de la conducta normal de la vida. Nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo a un médico para tratamiento. Suponemos que después de cierto tiempo se disparará y no se debe perturbar. La melancolía se caracteriza por la cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y llega hasta una delirante expectativa de castigo. El duelo muestra los mismos rasgos excepto uno: falta en él la perturbación del sentimiento de ser. En todo lo demás es lo mismo. Como pregunta, ¿cómo opera el trabajo de duelo? El examen de realidad nos muestra que el objeto ya no existe y ahora se tiene que quitar la libido de él. No quiere abandonar la posición libidinal. Esta renuncia puede alcanzar tal intensidad que se produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía alucinatoria de deseo. Lo normal es que prevalezca la realidad, pero la orden no puede cumplirse enseguida y se ejecuta poco a poco, y en lo psíquico continúa la existencia del objeto perdido y poco a poco se va desapareciendo el recuerdo. La realidad resulta muy dolorosa. Aplicado esto a la melancolía, a lo mejor el objeto no está muerto, sino que su pérdida es de naturaleza ideal. El objeto no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor. En la melancolía, cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. En la melancolía hay una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo en el cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. En el duelo, la inhibición y la falta de interés se esclarecen por el trabajo de duelo que absorbe al yo. En la melancolía, la pérdida desconocida tendrá por consecuencia un trabajo interior semejante y sería la responsable de la inhibición que le es característica. En el melancólico hay una rebaja en su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo el mundo se ha hecho pobre. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. Se hace reproches, se denigra, espera repulsión y castigo y se humilla ante los demás. En el duelo, la reacción ante la pérdida de una persona amada, la pérdida del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger a un nuevo objeto de amor, no hay un trabajo productivo, solo que tenga relación con el muerto, inhibición, angostamiento del yo, no le interesa nada. Ahora bien, como pregunta,
¿En qué consiste el trabajo de duelo? ¿Cómo opera? El examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no está y que la libido debe retirarse del objeto. Eso es porque el hombre no quiere abandonar la posición libidinal ni aun cuando el sustituto asoma psicosis alucinatorio de deseo. Es una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. Lo normal es el acotamiento de la realidad, pero no se puede acatar la orden. Se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo, por lo tanto la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico porque la orden de la realidad parece tan difícil, ya que es muy dolorosa, es natural el displacer doliente. Pero una vez cumplido el trabajo de duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. La pérdida ocasionadora de la melancolía, cuando él sabe a quién se perdió, pero no sabe lo que perdió en él, es una pérdida en el objeto sustraída de la conciencia, a diferencia en el duelo, en donde no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. En el duelo hallamos que inhibición y falta de interés se esclarecían totalmente por el trabajo del duelo que absorbía al yo. ¿Qué absorbe al melancólico? Una extraordinaria rebaja que hay en el sentimiento yoico, un empobrecimiento del yo. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Entre paréntesis, se siente poca cosa, indigno ante los demás. No juzga que se le ha sobrevenido una alteración, sino que se extiende su autocrítica al pasado. El cuadro clínico de este delirio insignificante, predominantemente moral, se completa con el insomnio, la repulsa a alimentos y de aferrarse a la vida. Siguiendo la analogía en el duelo, debíamos inferir que él ha sufrido en una pérdida en el objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida en su yo. Solo el empobrecimiento ocupa un lugar privilegiado entre sus temores o aseveraciones. Uno se da cuenta de que todo lo que dice no va referido a su persona, más bien se ajustan a otra persona a quien el enfermo ama, ha amado o amaría. Los autorreproches como reproches se dirigen a un objeto de amor que desde este han rebotado al yo sobre el yo propio. En el fondo todo lo que dicen de ellos lo dicen del otro. La sombra del objeto recae sobre el yo. La libido libre no se desplazó a otro objeto, sino que se retiró sobre su yo. La sombra del objeto recayó sobre el yo e hizo una identificación con el objeto designado. La pérdida del objeto incide en una pérdida del yo y del conflicto entre el yo y la persona amada, en una bipartición del yo crítico y el yo alterado por identificación. La metáfora de la sombra del objeto perdido tiene que ser tomada al pie de la letra. La identificación del yo con el objeto produce un eclipse. La fusión objeto-sujeto solo se realiza en ciertas circunstancias. Debe haber una fuerte fijación a un objeto en particular, junto con una catexis libidinal pobre. Esta aparente paradoja deja de serlo cuando se piensa, entre comillas, en la ambivalencia propia
de una elección de objeto de base narcisista. Se cierran las comillas. También tiene que ocurrir una regresión al nivel sádico anal responsable de la llamada caracterología melancólica, en la que el miedo a la desdicha y a la tendencia a la autodestrucción son características salientes. Consideremos el trabajo psíquico del duelo. Este trabajo implica una producción de inconscientes, así como el trabajo onírico transforma el contenido latente en manifiesto. El trabajo de duelo usa el desplazamiento y la condensación para metabolizar el objeto perdido. Pero ¿cuáles son las diferencias entre el luto normal y la melancolía? No son muchas, en el sentido de que esa frontera no tiene aduanas. Se trata en parte de un factor temporal bien expresado en el proverbio, entre comillas, el tiempo cura, se cierran las comillas. Se puede decir, simplificando, que en el trabajo normal de duelo se sufre por la pérdida de un objeto externo, mientras que en la melancolía hay una pérdida interna por una fisura del yo, una sensación del empobrecimiento interior. En la fenomenología del melancólico, el comportamiento del paciente no concuerda en el tenor de las autorrecriminaciones. Lejos de ocultar, avergonzado, su indignidad, él insiste en ella al punto de ostentarla. Hay certeza en su incertidumbre, arrogancia en su miserabilidad, homicidio en su suicidio, en la medida que todo melancólico es un maníaco en potencia. Y la manía, el contenido de la manía no es diferente del de la melancolía. Ambos trastornos lidian con el mismo complejo, pero en la melancolía el yo sucumbe, mientras que en la manía el complejo ha sido dominado o expulsado. Se trata del triunfo sobre las inhibiciones del melancólico y funciona del mismo modo que la liberación por intoxicación alcohólica. Así, entre comillas, todas las anticatexias que el sufrimiento penoso de la melancolía habría vertido sobre el yo, ligándolo ahora, están libres. El suicidio es una buena introducción a la manía. Esta consiste en el triunfo del yo del paciente sobre el objeto despreciado. La manía es el polo opuesto de la depresión, del mismo modo que el suicidio está en las antípodas del amor. Estamos ante la liberación del yugo objetal. El sujeto, hambriento del yugo, parte en busca de nuevas catexias de objeto, pero también está la omnipotencia de la depresión. Abraham señaló que en el contrapunto maníaco-depresivo, la depresión tiene un elemento triunfal y la manía, aún en el frenesí de la libertad, una cualidad de desesperanza. Tiene que haber existido, por un lado, una fuerte fijación al objeto de amor y por el otro, en contradicción, una escasa resistencia a la investidura de objeto, y es porque la elección de objeto se hace en base narcisista, de tal manera que regresa a un narcisismo si tropieza con dificultad. Desde luego corresponde a la regresión desde un tipo de elección de objeto al narcisismo originario. Por otro lado, la identificación es la etapa previa a la elección de objeto y es el primer modo ambivalente en su expresión, como el yo distingue a un objeto. Quería incorporarlo por la vía de la devoración,
de acuerdo a la fase oral o canibálica del desarrollo libidinal. La predisposición a contraer melancolía se remite al predominio de tipo narcisista de elección de objeto. Por lo tanto, la melancolía toma prestados una parte de sus caracteres al duelo y la otra parte a la regresión de la elección narcisista de objeto hasta el narcisismo. La pérdida del objeto de amor hace que salga a la luz la ambivalencia de los vínculos de amor. El complejo melancólico se comporta como una herida abierta, atrae así desde todas partes energía de investiduras y vacío hacia el yo hasta el empobrecimiento total. La peculiaridad más notable de la manía y la más menesterosa de su esclarecimiento es su tendencia a volverse al revés en la manía, un estado que presenta síntomas opuestos. No toda melancolía tiene ese destino. De las tres premisas de la melancolía, pérdida de objeto, ambivalencia y regresión de la libido al yo, las dos primeras las encontramos en los reproches obsesivos tras acontecimientos de muerte. La melancolía contiene algo más que el duelo normal, la relación con el objeto. No es en ella siempre la complica el conflicto de ambivalencia. En la melancolía se juegan un montón de batallas parciales. Pueden ser la muerte de un objeto, en ellos se enfrentan el odio y el amor. El primero pugna por desatar la libido del objeto y el otro por salvar del asalto esa posición libidinal. A esas batallas parciales no podemos situarlas en otro sistema que el inconsciente, el reino de las huellas némicas de cosa, a diferencia de las investiduras de palabra. Cada batalla parcial de ambivalencia aflora la fijación de la libido al objeto, desvalorizándolo rebajándolo, por así decir, también, y victimándolo. Para Emilio Rodríguez, el contenido de la manía no es diferente del de la melancolía. Ambos trastornos lidian con el mismo complejo, pero en la melancolía el yo sucumbe, mientras que en la manía el complejo ha sido dominado o expulsado. Se trata del triunfo sobre las inhibiciones del melancólico y funciona del mismo modo que la liberación por intoxicación alcohólica. Así que todas las anticatexias que el sufrimiento penoso de la melancolía había vertido sobre el yo, ligándolo, ahora están libres. El suicidio es una introducción a la manía. Este consiste en el triunfo del yo del paciente sobre el objeto despreciado. La manía es el polo opuesto de la depresión, del mismo modo que el suicidio está en las antípodas del amor. Estamos ante la liberación del yugo objetal del sujeto. Hambriento parte en busca de nuevas catexias de objeto, pero también está, entre comillas, la omnipotencia de la depresión, bien descrita por Althusser. Abraham señaló que en el contrapunto maníaco depresivo, la depresión tiene un elemento triunfal y la manía, aún en el frenesí de libertad, una cualidad de desesperanza. El duelo es un gran enigma. ¿Cuál es el enigma de este sufrimiento? Se trata de una inversión. El duelo inmerso en la metapsicología de la melancolía, en cierto modo, anticipa la muerte. El objeto amado es siempre un objeto perdido para el inconsciente que no sabe nada de la muerte personal, pero vive en la inminencia de la muerte del ser querido. Nacio piensa de otro modo. Para él, el dolor del duelo no sería un objeto de la separación, sino que lo provoca la sobreinvestidura de la represión del objeto perdido, de la representación del objeto perdido. Entre comillas, lo que duele en el trabajo de duelo no es la ausencia del ser querido, sino el encuentro, la investidura, se cierran comillas. En otras palabras, lo que duele es amar de nuevo, pero en la ausencia
de la persona imaginaria que da sostén a ese amor. ¿Cuál es ese sostén? Para Nacio se trata de nuestra propia imagen devuelta por el otro vivo y amado. La guerra como un duelo gigantesco. La guerra despojó al mundo de su belleza. A su paso destruyó no solo la belleza del paisaje y las obras de arte que encontró en el camino, sino también nuestro orgullo para la realización de la cultura, nuestro respeto por tantos pensadores y artistas, nuestra esperanza de la superación final de las diferencias entre pueblos y razas. Mostró nuestra vida instintiva en toda su desnudez, libertó los malos espíritus que existen en nosotros, hizo a nuestro país nuevamente pequeño y al resto del mundo nuevamente distante. Nos despojó de muchas cosas que amábamos y reveló la fragilidad de tantas otras que creíamos sólidas. La guerra como agente devastador que alcanza por igual al mundo externo y al interno. Freud inicia el escrito de Guerra y Muerte quedándose perplejo por el panorama de la confrontación armada y totalmente perdido en cuanto al futuro. El ensayo es una tentativa de encontrar un rumbo al menos dentro de mí mismo. Pretende dar cuenta del colapso de lo que era la visión del mundo. Para terminar, los sueños de Roma, junto con cerrar los ojos, se encienden en el trabajo de duelo desencadenado por la muerte de su padre. Fue necesario que pasaran cerca de 20 años para que Freud abordara teóricamente el trabajo psíquico del duelo. Conviene recordar que el año anterior había muerto su hermano Emanuel en un accidente ferroviario. En el mismo año tenemos la ruptura con Jung. El manuscrito final sobre melancolía fue terminado en mayo de 1915. Gracias. Al contrario, Lucía, muchas gracias por la brillante exposición. La riqueza de los textos que se presentan, me parece que es la cantidad de preguntas e interrogantes que surgen. Y para eso le voy a dar la voz a Pepe para que nos haga llegar las preguntas, comentarios que el auditorio, que la audiencia tiene hacia la maestra Lucía. Por favor, Pepe, gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, la dinámica es ya sea que puedan levantar su mano y les cedemos la palabra, o en caso de que tengan alguna situación con su micrófono, pueden escribirlo por el chat y en cuanto tengamos la pregunta, llegue un espacio, yo la comento, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien gusta comenzar, adelante. Bueno, mientras... maestro. Pues haciendo uso del micrófono, que ya lo tengo aquí, yo me preguntaba por qué Duelo y Melancolía lo pudiéramos considerar como un escrito social de Freud. Mi pregunta es esa, ¿por qué lo debemos o podemos considerar como un escrito social? ¿O por qué lo podemos considerar dentro de lo social en el psicoanálisis? Sí. Yo pensaba, ahorita que haces la pregunta, no lo había pensado, pero viéndolo bien, se pone dentro de los artículos sociales, los escritos sociales de Freud, porque todo mundo pasamos en diferentes momentos de la vida por duelos, no siempre melancolía, pero siempre estamos haciendo duelos durante toda la vida y el hecho de vivir la vida hace que al pasar por estos momentos sea algo que se puede ver en conjunto de una sociedad y de todas las personas
que viven en la sociedad. Pensaba yo, no sé si contesto tu pregunta. Claro, y tengo la siguiente, porque tocaste un punto muy amplio que fue sobre la guerra. Sí, Eso en este momento nos hiere en la piel, nos hiere en el pensamiento, nos hiere en el ánimo, pero también yo pienso en la migración y creo que si enlazamos este texto en estas dos actividades sociales, las actividades de la sociedad, pues ahí también podemos insertarlo perfectamente. ¿Qué piensas tú haciendo esa relación entre duelo y melancolía con la guerra y con la cuestión de la migración, del migrante? sí. Se me hace una pregunta muy interesante la que haces, porque en este momento en que estamos precisamente en la guerra, en todos estos países que tenemos, que estamos viviendo, no solamente la guerra, sino simplemente lo que acaba de pasar ahorita en Acapulco, se me hace terrible. Es otra situación muy difícil que también sirve como para un escrito social por todas las características que está presentando ahorita este gran terremoto que ha habido en Acapulco, pensaba yo. Y lo de los migrantes también se me hace terrible y muy importante, porque lo que pasó hace unos 3 o 4 meses, que en Baja California dejaron a unos migrantes encerrados en un cuarto y que murieron todos esos migrantes, también es otra cosa terrible y muy impactante de lo que está pasando en el mundo. Entonces, todos estos artículos que tú vas nombrando, pues merecen situarlos en todo esto que estamos hablando de duelo y melancolía, porque son duelos que tenemos que hacer todos los humanos. Y ahorita simplemente con lo de Acapulco, pues a todos se nos remueve un duelo porque hemos conocido Acapulco, la mayoría de las personas, o por lo menos es un lugar muy atractivo en donde es importante para toda la gente. Sí, pues gracias, Lucía. Pepe. Vamos a pasarle la palabra a Antonio de Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Primero, agradecer justamente la presentación y comentar, yo estoy realizando un trabajo de tesis que tiene que ver con las trayectorias de atención que tienen las familias que han perdido a un ser querido a causa de cáncer o alguna enfermedad extraña, bueno, rara. En este caso he tenido ya la oportunidad de entrevistarme con algunas personas, abordar este tema, y me parece que ahorita con la presentación que acaba de realizar la doctora Lucía, entiendo que el duelo es este proceso de pérdida frente a un objeto y que la melancolía implica una pérdida interna, como menciona desde psicoanálisis, el sentido yoico, que en el caso del tema que estoy estudiando lo puedo identificar, que cuando los padres y las madres pierden a una hija, un hijo, pues entonces dejan de ser también en ese momento padres o madres de alguien en específico. Y justamente viene este cuestionamiento, este replanteamiento, pero desde lo personal. Entonces, no sé si haría bien en entender la melancolía como un proceso individual y el duelo como un proceso social donde también están presentes otras personas que pueden acompañar durante la pérdida, servir de apoyo, o al contrario, ¿no? Está reforzando en ocasiones estos sentimientos de disminución. Sí,
La diferencia que yo veo es que el duelo lo vamos a vivir todas las personas, no solamente de la muerte de un ser querido, también puede ser algo simbólico, como por ejemplo un cambio de ciudad, la pérdida de un amigo, de la relación de amistad. Entonces se hace un duelo. Y la melancolía sería un duelo, pero sería un duelo enfermo, pero más bien un duelo imaginario, en donde se perdió algo, pero no se sabe qué se perdió, como que la persona que sufre de melancolía no sabe lo que perdió en esa persona, pero si se pone uno a ver y a tratar de explorar, vemos que es algo que tiene que ver con sus afectos, los cuales perdió, y por esto sufre de una gran melancolía. Gracias, muy amable. Sí. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Porque entonces, vamos, el duelo sí puede ser algo compartido. Claro. Y es aquí donde al menos yo puedo identificar cómo es este componente social, tanto que se puede vivir simultáneamente como que se puede formar parte de esos procesos. Sí. En cambio, la melancolía tiene que ver más con este componente individual y subjetivo de las personas, porque como menciona, identifican que hay una pérdida, aunque no se sepa de qué. Sí, Okay. así es. Perfecto, muchas gracias. De nada. Maestro Hugo, adelante. A mí sí me hace muy interesante esta aportación que nos hace Antonio de Jesús, y que la doctora Lucía lo hizo muy explícito, muy claro. Pero esa relación que nos hace Antonio de Jesús en relación a lo social individual, me parece que el duelo es un duelo normal, con comillas, y la melancolía es un duelo patológico. Sí. Pero sobre todo, el duelo tiene que ver con la elección de objeto, por eso tendría ese componente social, y la melancolía tiene que ver con el sustrato narcisista de cada sujeto. Sí. No sé, Lucía, si estás de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. La melancolía tiene una base narcisista, en donde su relación de objeto ha sido una relación de tipo narcisista, y por eso es que no se puede retirar de ese objeto, porque así es su relación y está marcado toda la trayectoria de su desarrollo en esta posición libidinal. A ver, pero yo les quisiera preguntar a los alumnos que pudieron comprender de la diferenciación entre duelo y melancolía. ¿Qué podrían decir? ¿Algún comentario? Yo todavía cuento como alumno, maestra. Sí, claro. Ahorita Judith nos hace un comentario, ahorita se los comparto, pero a mí me gustaría, siempre que la escucho, maestra, es muy grato, ¿no? Siempre es un aprendizaje nuevo, a pesar de que son textos que se trabajan a profundidad en la maestría. Ahorita, por ejemplo, yo le quiero compartir un par de ideas que tengo, ¿no? Y esto se me hace bien importante, la cuestión
vamos a ponerlo así, ¿no? Del diagnóstico diferencial. Porque pensaba, ¿no? Esta parte que comparte con los neuróticos obsesivos en las inculpaciones, Sí, a partir del fallecimiento, ¿no? Por todas estas pulsiones agresivas hacia los padres o hacia el objeto. Sin embargo, también pensaba ahorita en el duelo y pensaba en la cuestión de la histeria. Freud en el tomo 7, en el caso de Dora, habla de como de este rebajamiento, ¿no? De esta apatía por la vida que tienen los histéricos en algunos casos. sí, Al grado de que, pues, Dora escribe una carta, ¿no? De suicidio. Y habla sí, de eso, ¿no? De un talante como melancólico, depresivo, en este caso histérico, pero refiriéndose en especial a Dora, ¿no? sí, Eso es una idea. La otra que pensaba, un poquito relacionado a mi tema de la tesis, de cómo en el caso de los melancólicos, esta pérdida lo que hace es romper el tiempo, ¿no? Deja de existir un tiempo, porque usted comentaba este comentario tan famoso, ¿no? Del tiempo lo cura todo, sí, ¿no? Con el tiempo esto se soluciona. Y en el caso de los melancólicos, pues eso no pasa. El tiempo se frena, se detiene o se desquebraja. sí. Y otra cosa que me pareció muy, muy bonita, maestra, y si en eso sí me gustaría un poquito, si me podría explicar más, este comentario que hizo de que lo que duele es amar de nuevo. Sí, porque en el duelo normal, al hacer el duelo de ese ser querido, ¿qué es lo que se encuentra? Que en realidad tendría que volver a amar para poderse sentir bien, pero que cuesta mucho también mucho trabajo poder darse cuenta de que tiene que hacer una ruptura con ese objeto de amor para poder volver a cargar la libido en otro objeto y poder depositar su amor en ese objeto. ¿Cómo ves? Muchas gracias, maestra. Sí, no, se me hace mucho sentido. Y sí se me hizo como muy bonito, porque sabes, es como la parte que a veces no vemos, de que también el volver a amar es también entrarle de nuevo a esta parte de que también duele, ¿no? Porque amar de nuevo sería aceptar ya la pérdida, Claro, ¿sí? Y muchas gracias, maestra. Y les comparto el comentario de Judith. sí, Dice, las autodenigraciones del yo que viven los adolescentes frente al no cumplimiento de los ideales que se socializan en las redes sociales, ¿cómo se podría considerar aquí el duelo y la melancolía? sí. Bueno, es que el adolescente también, en su propio crecimiento individual, tiene que hacer determinados duelos porque tiene que enfrentarse con situaciones difíciles y concepciones que tenía del mundo a lo mejor erróneas y que no son así, y tenerse que enfrentar, pues también es doloroso y es importante que lo haga de una manera en que pueda darse cuenta que estaba equivocado o no. Entonces, el adolescente tiene que darse cuenta de que no todo lo que decía o lo que pensaba él es cierto o es así, que puede haber cambios diferentes y que se pueden solucionar las cosas de diferente manera. El adolescente siempre está inmerso en una situación difícil porque por un lado cree en muchas cosas que él creía que así eran, pero se da cuenta de que no son así
que son de otra manera, y el tratarse de enfrentar a esas cosas nuevas lo perturban mucho y lo hacen sentir a veces bien, a veces mal, pero tiene que enfrentarlo porque así le va dictando la vida y las enseñanzas de, pues, de lo que va pasando en su existir. Muchas gracias, maestra. Antonio. Gracias, gracias. Y ahí disculpen que de repente acapare un poquito, pero es que es un tema que me ha movido bastante. Recupero justo el comentario que haces respecto a lo que es la ruptura con el tiempo, porque me ha tocado en las entrevistas que he realizado que las personas, por ejemplo, siguen mencionando a sus hijas, a sus hijos, pero en un momento presente. A pesar de que ya no estén con vida, siguen siendo este momento presente, ¿no? Y también respecto a esta capacidad de amar, implica también el reconocimiento de que hay otras personas. En ocasiones hay otros hijos y esta parte de la vinculación, como dicen, se pausa por unos momentos porque se está pasando por este proceso de duelo, pero estas relaciones son las que van interviniendo para que ese tiempo vuelva a fluir, que vuelva a continuar, que se vuelva a retornar. Entonces es una parte, al menos que me ha tocado ver en esas entrevistas, y voy a hacer una acotación. Aunque soy psicólogo de formación, ahorita estoy en la maestría en ciencias sociomédicas, que tiene este enfoque de sociología y antropología. Por eso es que trato de hacer estos puentes entre psicología, sociología, antropología, y es desde donde estoy viendo este fenómeno. Y entonces me preguntaban anteriormente, bueno, ¿qué tan sano es que las personas sigan hablando de sus hijas o de sus hijos, aunque ya hayan fallecido hace tiempo? Entonces, desde este lado, en psicoanálisis, ¿cómo se consideraría esta parte, este proceso de duelo y del seguir mencionando a las hijas, a los hijos, como si estuvieran todavía con vida? Sí. Bueno, si unos padres tienen que seguir hablando de sus hijos, aunque ya están muertos, pues es un proceso muy doloroso la muerte de un hijo, pero también puede ser que necesita seguir hablando del hijo porque no ha terminado de hacer ese duelo, que puede ser un duelo que dura mucho tiempo, varios años, y que no se puede desembarazar de él, de la muerte del ser querido, y tiene la necesidad de seguir hablando de él. No se ha terminado el duelo hasta que se termine, o a lo mejor siempre se está hablando de ese ser querido y no se puede terminar, y uno tiene que enfrentar esa situación porque no sabemos qué es lo que está sintiendo ese ser que ha perdido a ese ser querido. Eso te podría yo decir. ¿Podría ser entonces una manera de disminuir el sufrimiento? Así como todas las personas tenemos maneras de disminuir o de evadir el sufrimiento, ¿podría ser un elemento para eso? Podría ser un elemento para eso, pero no necesariamente, pero podría ser. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Maestro. Maestro, su micrófono. Lo quito para no perturbar. Pregunto, en la actualidad se ha incrementado el número de suicidios
y en una población muy infantil casi, en la adolescencia y en los infantes. ¿Qué relación hay entre este tema, duelo, melancolía y suicidio? Sí. Bueno, la melancolía tiene un aspecto de tristeza profunda, de un dolor muy fuerte por la pérdida de algo que no se sabe qué se perdió en él. Entonces, en la melancolía está no saber qué se perdió en él. Podríamos ver que el melancólico sufre y sufre mucho, y una de sus soluciones puede ser irse al lado contrario de la depresión, en el suicidio que es quitarse la vida porque siente que no tiene solución y que la única salida sería el quitarse la vida como una forma de ya no seguir sufriendo, como que le ganó a la muerte, pero es algo totalmente equivocado y se puede una persona suicidar por varios motivos. Uno de ellos puede ser por amor propio o por desprecio, pero que todo es volcado hacia sí mismo, hacia la persona de él, y logra quitarse la vida. No sé si contesté tu pregunta. Maestro, su micrófono otra vez. Sí, Lucía. Y claro que esa famosa frase, ¿no? Cuando el objeto recae en el yo. Sí. Sí. ¿Alguna otra persona? Bueno, mientras se animan, yo, maestro. A ver. Bueno, uniendo un poquito lo que comentó el doctor Hugo y aquí nuestra compañera Judith, yo pensaba en que ahorita para los adolescentes empieza a ser cada vez más complicado, porque pensaba, ¿no? En estas idealizaciones que se hacen en redes sociales, estos estereotipos que se ponen de cuerpo ideal, vida ideal, ¿no? Estando viajando, ¿no? En Acapulco, en Playa del Carmen, o sea, todo esto que podemos ver en redes sociales que se idealiza, ¿no? Ahorita, de un tiempo para acá, a partir de la pandemia, está mucho, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿no? Trabajar desde mi casa o viajando por el mundo, y pues, o sea, eso se ponen como ciertos ideales de alguna manera a alcanzar. Y pensaba, por ejemplo, en esta parte de los adolescentes, ¿no? Cuando lo que hacen en este proceso ya no es hacer un duelo por ese ideal, ¿no? Decir, es que ese ideal no existe, sino lo que dicen o se ponen en lugar de insuficiencia, yo no puedo alcanzarlo. No es que ese ideal no sea existente, ¿no? O sea, una ilusión. Se plantean la idea de que es algo que ellos no pueden alcanzar. Y el duelo o la pérdida se vuelve interna, pierden sus capacidades, se autodenigran, ¿no? Creen que no pueden alcanzar eso. Y lo que es cierto, porque es un ideal como muy elevado. Y se plantea como eso, ¿no? Como ideales que a fuerza se tendría que alcanzar para alcanzar una felicidad plena y satisfactoria. Y lo que muchas veces pasa es que el adolescente más bien se inculpa de eso, ¿sí? De que ese ideal no lo puede alcanzar
no porque sea así como súper grandioso, sino porque en su persona siente que no es capaz y empieza la autodenigración. Sí, Y que creo que tiene que ver ahorita más con nuestro estilo de vida, ¿no? Más actual, y que sí se favorece mucho esa cuestión de la imagen, de lo especular y de lo narcisista. sí, pero serían patologías narcisistas, en donde hay una base narcisista y en esta base narcisista aparecen los rasgos de la melancolía y esta melancolía es la que impide poder ver la vida de otra manera o poderte acotar de manera en que te puedas ligar a otras cosas más benignas y mejores para ti, que en lugar de estar con esta cosa de la melancolía, rumiendo la melancolía. Y actualmente los adolescentes pues se replantean mucho todo esto y es una etapa en que a veces muchos de ellos tienen como el sentimiento de quitarse la vida o de que no vale la pena vivir y cometen actos suicidas grandes y que son actos que después se pueden arrepentir porque se pueden llegar hasta morir. Bueno, Ay, antes maestro. de, perdón. Perdón, maestro, es que tendría una última pregunta que se me Sí, acaba de... adelante. Y es rápida. Maestra, ahorita que me estaba comentando esto de los adolescentes, ¿no? Y que tienden a hacer estos actos de intención suicida, pensaba en la parte maníaca, cuando se dan los procesos maníacos, los suicidios o esta tendencia suicida se pueden encubrir por medio de accidentes o de prácticas de riesgo. Claro, claro, porque son como actos suicidas en potencia. Ok, ok. Muchas gracias. De nada. Sí, antes de terminar y hacer el agradecimiento, te quiero pedir, Pepe, si nos recuerdas la inscripción, cuál es el objeto de que se inscriban, si es de su interés, tener la constancia y también la invitación al próximo conversatorio. Claro que sí, maestro. En cada una de los conversatorios que hacemos hay una lista de inscripción que en toda la publicidad que se realiza lo pueden encontrar. Es un formulario de Google y la intención pues es dos, básicamente, ¿no? Número uno, ir previendo la cantidad de gente que vamos a tener, también estar en contacto con ustedes. Y la parte dos es que por medio de esta preinscripción, ustedes se pueden llevar una constancia, ¿no? De participación en el evento. Nada más se les va a hacer llegar un mensaje en el correo que escribieron en esta preinscripción y ahí se les va a hacer llegar la constancia. Y para nuestro próximo conversatorio, los confundo. Nada más, permítanme un momento porque no me quiere dar la posibilidad. Bueno, va a ser para el día 30, aquí está, de noviembre, ¿sí? Es nuestro 11º conversatorio. El tema en este caso, no sé si ya lo pueden ver, ahí está. El texto a trabajar en este caso es Psicopatología de la Vida Cotidiana y lo va a presentar la maestra Lourdes Limón. Los esperamos igual, es el jueves último del mes, que sería en este caso el 30 de noviembre, en punto de las 7 p.m., ¿sí? Como el día de hoy. Igual va a ser de manera virtual y igual en toda la publicidad que se va a hacer de este evento, se va a hacer la inscripción, ¿sí? Se va a pasar el link para que puedan inscribirse.
En caso de que ya hayan estado con nosotros, es la misma liga en ambos casos, ¿no? Tanto el de la llamada, el de la presentación, como los links para inscribirse. Lo voy a dejar así para que lo puedan ver y lo tengan presente. Muchas gracias, Pepe. Bueno, con esta presentación queremos que nos acompañen, que estén con nosotros. Nuestro objetivo es conocer y difundir el psicoanálisis. Mi agradecimiento a todos ustedes, a Espacio Psicoanalítico, al Ambulatorio Psicoanalítico, porque nos permite tener estos encuentros, a la doctora Lucía Perea por su brillante participación, exposición que nos dejó muy interesados y con ganas de conocer más, al equipo colaborador, a Pepe y a Jessica. Informe especial, un abrazo a todos ustedes, a nuestra audiencia, que algunos ya se nos hacen conocidos, ya se nos hacen cercanos, fraternos, y queremos tener esa comunicación con nosotros, con los ponentes, y que se acerquen al psicoanálisis como una forma de entender y conocer la vida psíquica del ser humano. Muchísimas gracias, y si abren su cámara y nos dan por allí un saludo, pues un abrazo para todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un abrazo. Bye.